¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer saludarles en esta tarde, en este inicio de semana, con el regreso de Viralidad Social. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Estamos transmitiendo desde Magma Media y queremos, por supuesto, agradecer mucho a MGM Noticias porque nos permiten, son unos excelentes anfitriones y pues les comentamos que a partir de hoy y todos los lunes a partir de las 6 de la tarde vamos a tener Viralidad Social, con los temas que usted sabe están en la agenda pública. No importa que no sean políticos, cualquier tipo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos 2024 que iniciaron el pasado viernes, bueno, oficialmente, aunque hubo partidos previos al viernes. Quiero saludar, como siempre, a mis amigos, a este equipo, a este grupo que ha hecho posible Viralidad Social y que le ha dado justamente esa fuerza, ese empuje, esa profundidad, ese profesionalismo al periodismo poblano. Y empiezo con Fernando Maldonado. Leti, muchísimas gracias que nos acompañan. Muy buenas tardes. Como bien dice Leti, tenemos nueva casa. Vamos a transmitir todos los lunes con un conjunto de temas que están en la coyuntura política, económica, social y artística. De verdad, no se va a arrepentir. Ojalá nos acompañe durante los próximos minutos. Gracias. Y saludo también, por supuesto, a mis compañeros de la mesa. Pepe Ojeda, el doctor José Ojeda. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias, Leti, Fer, Álvaro. La verdad que qué gusto volverles a ver, pero también a ustedes, que nos escuchan, que nos ven y que son también muy álgidos en sus comentarios, en sus críticas, que seguramente aquí vamos a vertir. Claro, vamos a tener, y es claro, es un ejercicio de ida y vuelta. Ojalá que tengamos esa retroalimentación que para nosotros es muy, muy importante. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias. Leti, querida, muchas gracias a todos ustedes. Fer, Pepe, muchas gracias a quienes nos ven, gracias a Magma Media, gracias a MGM Noticias, a esta casa que ahora va a ser la casa de Viralidad Social y de todo este equipo. Gracias. Y la casa de todos, ¿no? Además, de todos y de todas. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a abordar y que esperemos no dé tiempo de abordarlos todos porque siempre nos quedamos con algunos en el tintero? Bueno, el primer tema que vamos a abordar es la declinación de Joe Biden a continuar, o por lo menos a aspirar a continuar en el gobierno de los Estados Unidos, y por otro lado, ante esto, pues subir a Kamala Harris frente a Donald Trump, ¿no? Ese es nuestro primer tema. Posteriormente, pues va algo que tiene muchas lecturas políticas, pareciera lecturas inocentes, que seguro no hay nada de inocente, en esta captura o entrega de Ismael El Mayo Zambada, con Joaquín Guzmán, el Güero, uno de los hijos precisamente del Chapo Guzmán. Es otro de los temas. Y vamos también a hablar de algo totalmente nacional, que es estos cambios a lo judicial, al Poder Judicial, la reforma en el Poder Judicial, pero también cómo se está viviendo aquí en Puebla, que se hizo la semana pasada precisamente un debate, una aportación de ideas para hablar de este tema. Y después pues vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum tome protesta a su cargo, y todo este tiempo pues hemos escuchado los diferentes nombramientos. 2 que se dieron el jueves de la semana pasada y que llaman mucho la atención, por lo menos uno de ellos llama mucho la atención, sí, ¿no? Por supuesto. ¿Verdad? Y bueno, esperemos que nos dé tiempo para hablar de los Juegos Olímpicos, pero no necesariamente desde el punto de vista deportivo, que de suyo es importante, sino de cómo, y lo comentábamos hace unos momentos, de cómo la geopolítica incide en los Juegos Olímpicos, en las sedes, de cómo el Comité Olímpico Internacional también a veces toma decisiones en favor de uno u otro país, dependiendo de cómo estén las cosas. Y finalmente vamos a tratar de hablar de la boda. Dicen algunos que es la boda del año. Yo no sé si fue cierta, si realmente habrá sido legal. Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Que también acaparó la conversación. Que también, pero muchísimo Son temas todos más, de la ¿no? agenda.
De la Todos agenda son temas de agenda pública. Todos. Y bueno, pues si les parece, vamos a empezar con el desglose de estos porque finalmente queremos que nos dé tiempo de abordar todo. Álvaro, Kamala Harris y Donald Trump. Y Donald Trump. Precisamente antes de entrar al aire platicábamos de qué tan tarde llega Kamala Harris a la contienda presidencial que tendrá su cita con las urnas en Estados Unidos, donde el voto es directo a los ciudadanos, pero el resultado electoral es por democracia indirecta a través de una representación que seguramente el doctor Ojeda nos va a poder explicar mejor. ¿Qué tan tarde llega? Porque Biden, que creo que se tardó demasiado, o se tardaron quienes están alrededor de él en tomar la decisión. Es notoria, era notoria, sigue siendo notoria su momento de deterioro físico y tristemente mental. Claro. Mental, ya sin esta capacidad de repente con estos episodios públicos, además videograbados. Bochornosos. Bochornosos. Pero bien, Kamala Harris se sube a la contienda con mucho entusiasmo, con mucha potencia. Eso puede compensar el tiempo que Trump le lleva de delantera. Trump en este tono siempre estridente, que le gusta mucho a una base social amplia de Estados Unidos, que es, y me lo van a perdonar que lo diga tan claro, pero que es el gringo más tradicional, el estadounidense menos... El elector básico. El elector básico, el más... ¿Rupestre? básico, Rudimentario. El más rupestre. casi hasta rural, que incluso en las urbes grandes, por ejemplo, de Texas, existe este pensamiento muy rural. No porque sea Estados Unidos, todos son... No, las grandes metrópolis. Sí, exactamente. Entonces, Kamala creo que es lo peor que le hubiera podido ocurrir a Donald Trump. En cualquier momento, y aunque siento que es un poquito tarde, llega también en buen momento, le puede pegar, y lo platicábamos, a ese voto switcher. No va a mover la base electoral que de sí ya tiene en la bolsa Donald Trump. Y puede comenzar a seducir a sectores importantes como es la primera minoría, que es la de los latinos, la de los hispanos en general, que es un voto importante. Checábamos los datos, en 2022 votaron 113.5 millones de electores, que son 49% de los que potencialmente pueden llegar a votar, o sea, un poquito menos del doble. De esos 113, más o menos, también en el parámetro de lo potencial, hay 28 millones de votos hispanos. De esos 28 millones, 16 millones en la posibilidad de votar tienen algún vínculo generacional o directamente tuvieron su cuna en México. Y de esos, porque el desglose es importante, 1 millón poblanos o descendientes de poblanos. Entonces es una primera minoría, vuelvo al universo de los 28 millones, importante, que creo que Kamala, que además es una mujer, le va a tocar decirlo a Fer, pero con ciertas características hasta... El fenotipo es atractivo. Muy atractiva. ¿No? Es muy atractiva. Me lo dijo Fer. Kamala Harris. A mí me parece una mujer profundamente atractiva. Pero además, fíjate que representa la antítesis del electorado que sigue a Donald Trump. Sí, claro. Para empezar, es una mujer empoderada, es inteligente, viene de una familia migrante que viene de abajo, si no mal recuerdo, viene de India. Sí. Tuvieron que migrar a los Estados Unidos porque había pocas posibilidades de que las mujeres en ese país Sí, claro. pudiesen ascender desde la academia. Entonces, representa todo lo que Donald Trump aborrece, todo lo que ha combatido, desde la ignorancia, desde la intolerancia, desde su machismo y la homofobia. Kamala Harris es exactamente todo lo contrario. Pienso que es un reto para el electorado general en Estados Unidos, no sé hasta dónde le pueda dar, si llega tarde, y hay que reconocer que la decisión de entregarle la candidatura vía los votos de los delegados del Partido Demócrata a Kamala Harris no se da en automático porque tuvieron que construir la precandidatura de Kamala. Ya sabíamos que Biden, desde el primer debate que sostuvo con Trump, fue desastroso el papel que hizo. Así es. Trump se burló hasta que se cansó. Ahora no tiene por dónde atacar a Kamala Harris. Las primeras 2 apariciones que hizo la vicepresidenta de Estados Unidos le puso 2 derechazos a Donald Trump que no supo ni por dónde le llegaron. Sin embargo, Donald Trump dijo
que él no la iba a respetar, que él le daba lo mismo que fuera una mujer o que fuera un hombre. Pues Con peor su para clásico, él, ¿no? Claro. peor para él, porque yo, sin conocer la manera de cómo procesa el electorado en Estados Unidos, yo asumo que las mujeres tendrían que ser empáticas y sororas con Kamala Harris. Así es. En el momento en que Donald Trump se meta como el macho que presume ser, yo creo que se le va a revertir. Eso es lo que yo espero. No sé si le vaya a dar para competir, porque son 50 elecciones, ¿no? En noviembre próximo en Estados Unidos. Sí, bueno. Si logra conquistar el voto switcher y la clase media, creo que vamos a cambiar la historia, porque la narrativa dice hasta ahorita que Biden era el rival débil. Ahora las cosas cambiaron, El rival nulo. ¿no? Es lo que yo veo. Pepe. Bueno, interesante cómo se ha abierto la discusión. Tenemos súper pocos minutos, pero me parece interesante. Primero, hice un ejercicio rápido por recomendación de Fer, de preguntarle a Meta, ¿no? Ahorita Por cierto. que ha irrumpido Meta ya desde cualquier dispositivo. Y me pareció interesante algunos datos duros que arroja Meta, ¿sí? Primero, me llama la atención que las últimas encuestas que se hicieron, todavía Biden, estaban muy parejos, ¿sí? La ventaja era incipiente de Biden, pero no nos podemos olvidar del atentado, de esa bala. Ahí creció. Sí, y de ahí ya se vuelve, es decir, no sale Biden porque le da COVID, o no sale Biden porque tiene una enfermedad o tiene una demencia, sino sale precisamente a partir de cómo resurge Trump con el atentado. Cierto. Sí, es muy buena observación. Y me claro. parece que es interesante es decir, la probabilidad de que Biden, o que se aferraran a Biden los demócratas, pues pareciera que era real. Sin embargo, ¿por qué? Pues porque precisamente era seguir controlando esos votos duros o esas bases sociales que tienen de los dos lados. Pero sin embargo, a mí me parece que es interesante partir de que Trump, con esa base social fuerte que tiene, con solamente pensar en esto, pues, y desde luego que se afianza con el atentado, porque seguramente muchos de esos ni siquiera saldrían, porque el tema del abstencionismo también es importante, lo que pasa en Estados Unidos. Claro. Es una parte fundamental Sí. por un lado y por el otro lado. Pero también es interesante que los jóvenes son los que menos se involucran. Incluso los datos duros arrojan que con quien más los jóvenes se podrían identificar es con Michelle Obama. Pero lo que han comentado de Kamala es interesante, es decir, pareciera que sí puede conquistar ese elector, por lo fresco que es, por la formación, ¿sí? Por la trayectoria que tiene. Pareciera que le puede llegar a Pepe, ese... hay videos de Kamala bailando hip hop. Sí, En los conciertos de los Sí, Rolling es muy Stones alegre, bailando. claro. pero también los que ha subido a las O redes. sea, no me Fer. imagino a Trump haciendo lo mismo. Y el vigor también, ese es el otro tema. Ese es el otro Se tema desarma. que quiero referir. El 58% de los estadounidenses refiere que Biden es una persona, refería que a Biden y Trump son personas que demuestran más, más bien no demuestran un vigor y están en decadencia. Y 4 de cada 10 estadounidenses piensa que Kamala tiene ese vigor que no tienen los otros dos que estaban en la contienda. Entonces ahí es interesantísimo como que esos datos duros que arroja, ¿no? Porque además es un juego de percepciones. Sabemos que las elecciones se definen por emociones, Exacto. no Así es. precisamente por el Sí, razonamiento. por lo que mejor o más te Entonces, lo que convenga. más te inspira, ¿qué es esperanza, odio, temor? Ese tipo de variables en el ser humano es lo que termina por definir una elección. Sí, finalmente mi comentario quiero dirigirlo en lo que, y hace un rato lo decía Álvaro en la mesa previa, de pues, lo que vivimos en México, ¿no? Con Así Claudia es. Sheinbaum, ¿no? Así es. ¿Y por qué la oposición no le puso un nombre a Claudia Sheinbaum? Pues porque es difícil confrontar a una mujer, ¿sí? Es difícil estos dichos que comentas, Leti, es difícil que realmente pueda tratarla como comúnmente trata a todos, a todos los que se refiere Trump, ¿no? Así es. Entonces a mí me parece que eso puede ser un elemento fundamental que le va a sumar y que puede tener un desliz en la carrera, en esta carrera presidencial.
Y también lo decía muy bien Fer, es decir, la carrera a noviembre, sí, es un proceso largo, porque hay muchos procesos, la elección es un poquito medio rara y compleja, hay las elecciones previas para llegar al martes fatal o el virtuoso martes, ¿no? Y eso me parece que es interesante en este contexto de referirlo. Y lo decía hace un rato Álvaro, a mí me parece que la similitud que tiene con México este proceso, pues es muy representativo. Claro. Si se puedan identificar con una mujer, porque también regresemos a lo que representa Estados Unidos, es una sociedad conservadora, ultraconservadora. Pero si analizamos los demócratas y los republicanos, tienen una base de conservadurismo muy fuerte. En diferentes sentidos, pero ambos partidos tienen esa base conservadora, ¿no? Y sobre todo, apenas la segunda mujer en la carrera presidencial. La primera fue Hillary Clinton. Y Hillary Clinton obtuvo más votos que Donald Trump. Eso habría que aclarar muy bien que la votación ciudadanos, que la no votación votos electorales. Perdió el colegio electoral. Así es. El voto directo o el indirecto, como en este caso. ¿Sí? Hablaban de que a lo mejor jala el voto switcher, pudiera jalar el voto de los jóvenes, pero finalmente, y el ejemplo lo tenemos claro con Hillary Clinton, que obtuvo más votos y no ganó por esta forma... Esta composición extraña de la democracia indirecta en Estados Unidos. Y de cada estado que tiene un número determinado de votos, de delegados y de votos, ¿no? Yo creo que Kamala Harris sí llega tarde, pero también creo que por este ímpetu que mencionan los tres, le va a ayudar a crecer rápidamente. De hecho, ya empezó a crecer. Es decir, Donald Trump tenía 3 puntos arriba de Joe Biden. Llega Kamala Harris y son 2 puntos. Y ahora está subiendo Kamala Harris. Y esto, si sube tan rápido, porque además es natural en la política, puedes llegar a subir y empezar a bajar. Entonces, que sea menos tiempo. Que Trump haya topado ya. Puede ser que sí, puede ser que siga creciendo un poco, pero va a llegar un momento en que también Kamala Harris va a llegar a un tope, a su techo, y van a empezar a bajar. Entonces, creo que para la estrategia demócrata no es tan malo el tiempo, no llega tan tarde. El pasado miércoles, me parece, Kamala Harris hizo una barbacoa para latinoamericanos. Fue el jueves. ¿Fue el jueves? Sí. Yo tengo un amigo que estuvo ahí en la comida. Y entonces, eso habla también de esa visión distinta de inclusión que tiene Kamala Harris. Echaron a andar la maquinaria, ¿no?, en el Partido Demócrata. Quizás para un programa posterior tendríamos que analizar qué tan bueno sería que ganara Trump para los mexicanos o para la comunidad migrante, o que lo hiciera Kamala Harris, porque la historia nos dice que nos ha ido menos bien con el Partido Demócrata en la presidencia de Estados Unidos. Eso quería justamente los números nos dicen también otra cosa, ¿eh? Sí, pero, y ahí tenemos al propio Obama. Sí, pero sin embargo, digo, este dato también es interesante, pero antes de abordarlo me gustaría comentar un dato interesante de Kamala, su agenda progresista. Ese tema es incluso hasta puede... Es audaz. Oye, a lo mejor por eso se tardaron tanto tiempo en la decisión. Exacto. Porque también se mencionó a Michelle Obama y decían que Michelle Obama estaba muchos puntos arriba de Donald Trump. Sí, ¿no? Y sobre todo con las simpatías con los jóvenes. Además, la primera mujer de color que compite. Además es más simpática que Hillary Clinton, por ejemplo. A mí me parece. ¿No? Es más simpática. Sí estaban cuidando, muy atractiva. Además, sí. Estaban cuidando todavía la parte conservadora de los estadounidenses, pero efectivamente... Sí, estirar la liga si llegara a romperla. Sí, y ahora pues han tenido porque no lo hicieron antes, por supuesto, pudiéndolo haber hecho antes. A ver, en 2020 gana Joe Biden, pero porque traen la fórmula también a Kamala Harris, ¿eh? O sea, Kamala es la primera vez que es candidata, pero no es su primera vez en la contienda presidencial. Pero hay muchos sectores que no la aprueban. Yo creo que sí, y que son los sectores que más se identifican con Donald Trump. Pero ya diré solo de pasada y como un verdadero exceso. Oigan, pero fíjate nada más lo que son las cosas, lo que significa el vigor para el electorado en los Estados Unidos. Hay un spot, cuando están preparando la candidatura de Joe Biden, que es el vicepresidente de Barack Obama, hacen un spot dentro de la Casa Blanca, entonces en la oficina oval, se quitan los dos el saco, la corbata, se ponen mangas de camisa y se empiezan a correr por toda la ala oeste, que es donde se deciden las cosas, y empiezan a correr, y la cámara, que es un movimiento, ya lo dirá la producción, un plano secuencia, van corriendo por toda la Casa Blanca
en mangas de camisa, demostrando la fuerza y el vigor de Obama y en ese entonces Biden lo podía hacer. Y es así como construyen la Ahí se le candidatura acabó el aire, de Biden. Naturalmente ya no lo podría hacer No, ahorita. no, Es que claro, ha sido- ya no puede ni caminar. Kamala Es que ha sido Harris, por una supuesto. década del deterioro natural de los seres humanos. Sí, claro, Está en sí, un sí, tramo sí. de deterioro franco Joe Biden. Pero bueno, Kamala Harris dicen que hace mucho ejercicio. Que es que no sé si vaya a al ver, gimnasio. tiene no sé. 59 años, con buena salud. No, pero está además extraordinaria. no los representa. A mí me parece que no los representa. No, por supuesto que no. Muy bien. Y iba a decir como un mero exceso y como un gusto personal, que si en México es tiempo de mujeres con Claudia Sheinbaum Pardo, que lo diré también como un exceso personal, yo les dije desde 2021 que ella iba a ganar la elección. ¿Recordarás esos debates, querido Sí, cómo doctor? no. Sí, claro. Bueno, pues también es tiempo de mujeres para Estados Unidos. Yo creo que es tiempo de mujeres en todo el mundo, permítanme Pero- decirlo. Te la mató. Y Te hay me la al- mató. Y hay algunas... Déjame tener mis excesos. Ah, a gusto. Sí, a lo mejor lo que quiso decir, así vamos a decir lo Me que va a quiso decir. interpretar, Sí, vamos a oír a sí, Rubén. es las condiciones propicias para que realmente pueda emerger y... Si México- En el voto sí. latinoamericano o en el voto mexicano podría influir Sí. mucho. A ver, si México, que no van a votar los políticos mexicanos en No, Estados no, Unidos, no. pero si la clase política cuatrotera de México tiene un favorito, debiera ser Kamala Harris. Vino en julio del año pasado. Sí, porque hay más coincidencia Más ideológica. se identifican más, Sí, por sí. supuesto. Sobre todo por esa agenda progresista, pues. Pero sin embargo... No, y además por el propio partido. Sí, pero sin embargo, a mí me pareció interesante lo que dijo hace un rato Fer. Hay unos datos duros que son contundentes. Con quien mejor nos ha ido ha sido con los republicanos y no con los sí. demócratas. Por eso te decía, los Bueno, habría que números... poner Sí. un Bueno, asterisco los porque, últimos años. Lo que ocurrió con Trump hace poco de pretender imponer aranceles a los automóviles que se fabrican en México ya provocó un problema para Nuevo León. Con la pausa que le pusieron la creación de la planta de la Tesla. gigafábrica Claro. de Tesla. Esa ya es una consecuencia negativa directa de la política proteccionista de Donald Trump. Pero a ver, históricamente... Con Donald Trump también recordemos que varias plantas, General Motors, me parece que una de Chrysler y una más, no me acuerdo, Ford, no, creo que Ford no se instalaron en México y ya estaban para... Sí, comprometidas. Y Donald Trump dijo, no quiero que se instalen en México. Es decir, sí hay una presión muy fuerte, económica, política, por parte de Donald Trump. Y eso también, seguro lo piensan, no es lo mismo... Es lo que nos dice que hay distintos partidos republicanos. Así es, Está el radicalismo así es. de Trump y los moderados de Sí. otros presidentes, ¿no? Pero estrictamente en el que no es fenómeno precisamente migrante, de Vance. No, claro. No, porque es otro loco, estrictamente ¿no? en el fenómeno migrante, cuando más deportaciones hubo fue en los dos periodos de Barack Obama. Exacto. Así es. La Así es. última reforma migratoria fue de 1986 Y fue con un Ronald republicano. Reagan, Es un republicano. que se le llamó la amnistía Reagan, que en ese momento muchos ciudadanos estadounidenses que ya son binacionales poblanos adquirieron su... Por eso digo que nos ha ido menos mal con el Partido En cuanto a Republicano. números, Simpatizamos ahorita con Kamala Es que el Harris, discurso pero es- no conocemos sí. la agenda migratoria. Sí, pero Todavía. sin embargo, a mí me parece que es interesante el debate porque sí, yo creo que en el discurso las simpatías, y no solamente de lo que representa Kamala desde lo femenino que nos ha explicado Fer, sino a mí me parece que en el discurso es claro. su ¿no? gran debilidad. Soy fan de Sí, Kamala. sin embargo, a mí me parece que lo interesante sería entrarle a desdoblar precisamente esa agenda migratoria, porque Trump ha sido muy explosivo, pero me parece que... Ha sido un patán con Sí, la pero- comunidad latinoamericana. y la verdad, agresivo. Pero me parece que en su momento lo controló muy bien López Obrador. Y Sí. me parece que en el caso remoto, es decir, yo me parece que no necesariamente está garantizado el triunfo de Kamala. Yo creo que lo ideal, desde mi punto de vista, es el análisis es quien llegue de los dos. Me parece que Claudia Sheinbaum va a hacer muy buen papel. Pues vamos yo Por creo lo que- que este por lo que tema representa- lo vamos a tener que abordar constantemente, ¿no? Sí, por lo que representa desde acá cómo enfrentar a este patán en Por- su discurso. Y nada más como aclaración, nos fue mejor con el Partido Demócrata, no en los últimos años. Nos fue bien con el Partido Demócrata de la segunda mitad del siglo XX hacia llegar al nuevo milenio. Con Kennedy, con Johnson, es decir, con ellos sí nos fue bien.
de acuerdo a los números. Pero nos quedamos con esa idea de que siempre nos tendría que ir mejor con el Partido Demócrata. Me parece que no ya en los 2000, ¿no? Ahí sí ya no nos ha ido bien, pero también creo que tiene muchos negativos a veces el republicano en esa parte conservadora que tiene, porque también la tiene el demócrata, pero el republicano lo tiene en otros conceptos. Ahora, fíjate, ¿no? que esto último que dices, Leti, me parece que es contundente. Yo creo que fue extraordinario con Biden, porque ya lo estamos minimizando estos últimos años. México ya es su socio comercial número uno. Número uno. Claro, o sea, el nunca, número o sea, uno. en los últimos, en la No época no se puede contemporánea. ni se debe minimizar a un presidente bajo ninguna circunstancia. Biden, con lo debilitado físicamente que está, sigue siendo un presidente, el presidente de Estados Unidos. Es como el león viejo. Es un león viejo, pero sigue siendo un león. Claro. Y por eso Y creen con que el consejo, y por eso se aferraban a que siguiera. No, es y decir, además con lo el que trae. consejo de toda la gente que lo rodea y que seguramente Joe Biden sí escuchó, porque llega un momento en que también él reconoce que ya Que no está en condiciones. Exactamente. Entonces, las opiniones que le daban, pues evidentemente sí las tomaba en cuenta, ¿no? Yo creo que la agenda bilateral entre México y Estados Unidos es tan compleja que lo acabamos de ver con la detención o entrega de Ismael El Bayo Zambada. De ahí, Y ya vamos al otro brincamos tema al de debate segundo, entre México y Estados Unidos. De Así. hecho, los narcos mexicanos son los que le han dado carnita a Donald Trump para estar todo el tiempo con un discurso de odio en contra de los mexicanos, en contra de México, en contra del presidente de nuestro país. Hoy que tiene el gobierno de los Estados Unidos a dos de los narcotraficantes que tienen mayor cantidad de cargos por producción, por Trasiego. comercialización y todo esto de fentanilo, le acaban de tirar el discurso de odio a Donald Trump. Hay un elemento, No hay manera. Hay un elemento que ha pasado desapercibido en el ruido de la detención o la entrega de Mayo Zambada. Como haya sido. Como haya sido. haya sido como haya sido. Por cierto. La semana pasada, no recuerdo exactamente el día, pero a principios de la semana pasada, Donald Trump dio una entrevista, puede que me equivoque, pero creo que fue a CNN, donde él dice literalmente que la fuerza de los narcotraficantes en México es tan grande que si ellos quieren pueden tirar al presidente de un día En para 2 minutos, otro. en 2 minutos. Y también dijo que el gobierno estaba paralizado frente a los cárteles. Así es. Porque es un patán, arrogante, ignorante. Y dice eso No puede decir eso. a principios de la semana pasada, y el jueves de la semana pasada misma ocurre esta detención, entrega, lo que haya sido. Y no importa cómo haya sido, porque en esta construcción finalmente hay una participación activa de México. Casi siempre, o en algunas ocasiones antes del inicio de cualquier gobierno o los años administrativos que comienzan en septiembre, antes en diciembre, ahora comenzará en octubre, esos ciclos, los legislativos, en fin, hay una ofrenda. Sí. En el Del contexto de presidente electo. seguridad, Un mensaje de buena Del voluntad. presidente Estados electo, ¿no? Unidos. Así es, por supuesto. sin que haya tenido que ser mencionado el nombre de Claudia Sheinbaum, el próximo gobierno, etcétera, etcétera, da la impresión de que el mayo representa esta ofrenda. ¿No? Ahora, Claro. les diré una cosa. El Mayo tiene más de 70 años. Sí. Va a enfrentar un proceso 75. que va a llevar 75 años. En el mejor de los casos, cuando inicie el proceso en una corte en Estados Unidos, no sé en qué estado lo vayan a juzgar, se va a dar 3 o 4 años, va a llegar a los 80 años. Cuando le impongan una Cadena sentencia perpetua, firme, va a ser muy corta. va a salir a su casa. Así es. ¿Por qué? Por un Pero asunto de no humanidad sé si y esos porque además el niveles. señor tiene muchísima información. Sí, ahora, es interesante, de verdad que lo que se discute aquí es de la agenda nacional e internacional, es de frontera los comentarios que están haciendo. A mí me parece relevante referir por qué se da en este momento. Porque... Sí, no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad, No es casualidad. por supuesto. Y también porque... De hecho, una cosa lleva a la otra. Sí, y también es Así interesante es. que lo que dijo Álvaro el viernes pasado, en la mañanera, el presidente lo desdobló todo lo que ha referido Álvaro.
Es decir, pone la postura de México y se va contra Trump y lo desmenuza de tal manera, y también refiere lo que representa estas ideas intervencionistas de querer hacer ver mal a las policías, a los gobiernos diferentes de Estados Unidos, pues para que los pueda intervenir y los pueda controlar. Sí, sabes No, que yo Sonora Donald se Trump, queda cuando ahí lo- hecha garras, ¿no? Cuando lo escucho hablando tan mal del gobierno de México, de los mexicanos, del presidente de México, etcétera, etcétera, es como probablemente esté fuera de contexto, pero es como el cadenero del antro de moda, ¿no? Sí, que sí, decide desde Exacto. ¿Quién entre que no? un poder diminuto quién entra y quién no entra. Sí, sí. Ese es Donald Trump. Sí, incluso, Sin embargo, eso es lo que a la sociedad, Le a una gusta. gran parte de la sociedad estadounidense, le gusta ¿Qué es la escuchar. sociedad que refiere Álvaro? Esa la gente que desde de la su supremacía ignorancia se blanca. mueve más por emoción que por razón. sí, claro, pero supremacía. esa supremacía del pasado, porque ahora esa hegemonía ya la comparte, ¿no? Hay que ver lo que pasa con China, con Rusia, donde ya no necesariamente la hegemonía de los gringos es la que prevalece en el contexto mundial. Ya la tiene que compartir Así es. ese No, liderazgo. China, Corea, Rusia. y eso- pero la y eso lo ha- ciudadanía estadounidense sí sigue creyendo que ellos son superiores Exacto. Los Es el- líderes el- a Claro. todo el mundo. Hay distintas sociedades. A ver, el farmer, el granjero de Texas, no sabe eso. Eso puede que lo sepa el Cowboy. neoyorquino que va a los Ustedes. museos, El californiano. que, va, Claro. que va a Broadway. A ver, o sea, A Colombia. Sí, ¿no? sí, sí. Lo pueden saber los estudiantes de Boston, que por cierto, Claudio Sheinbaum estudió en Boston. No soy promotor de Claudio Sheinbaum. Se pero nota claramente. está- Se nota, es Ni de- bastante ni de Kamala, obvio. ni de es Kamala. bastante Ni de Kamala, obvio. ni de Kamala. Es bastante obvio y Que lo no vamos lo soy. a pasar la información. Sí, pero a mí me parece que es interesante abordar el tema del Mayo Zambada, porque me parece que es súper relevante. Es decir, ¿por qué se da? No es casualidad. ¿Por qué se da en este momento, antes de las Olimpiadas? Que también es importante, es el tema que luego ahorita lo vamos a ¿De ligar. qué dice el otro tema? Sí, No, todavía no. ¿por qué el momento, también en el proceso electoral, también se da con los últimos datos que han arrojado de lo que ha hecho el ejército mexicano y las detenciones que ha tenido y de todo lo que hay con Ovidio y con los chapitos y todo lo que hay alrededor? Es decir, sí, pareciera una ofrenda, pero también parece que es un momento coyuntural, porque también la política, y que también se liga con otro de los temas que traemos, del gabinete. ¿Por qué no ha nombrado el gabinete de los dos últimos secretarios, no? Porque seguramente lo que hoy hicieron, o lo que está haciendo el ejército mexicano, pues seguramente son los que se van a llevar los méritos, las medallas para el nombramiento. Es decir, porque los datos duros que arrojan es que ahora sí están acotando al crimen organizado. Y de repente, ¿por qué no? Antes, ¿no? A mí me preocupa es por qué no lo hicieron, o más bien más que no me preocupa, porque mi percepción es por qué no lo hicieron antes de las elecciones, ¿no? ¿Por qué esperarse hasta este momento? Y ese es el tema también muy relevante, porque este momento coyuntural lo que da es que a quien abona es al proceso electoral de Estados Unidos. Eso es Lo también que relevante. sucede, Especialmente Pepe, es que Exacto. la historia de México es tan abstracta que vivimos un proceso electoral en el primer domingo de junio y México va a otro enfrentar otro en noviembre Sí. con las elecciones en Exacto, Estados Unidos. Exacto. Oigan, Sí. ya se nos va a terminar el programa, ¿eh? Nada más les hago ese comentario porque Ya, se nos va... un comentario rápido sobre los nombramientos, Ajá. que es el siguiente tema. Que Sí, pues, así es. Está participando, es la información que yo tengo, activamente 5 generales para la determinación, que seguramente ya la tienen, de quién va a ser el secretario de la Defensa. Y una suerte también de cónclave militar ocurre en la Secretaría de Marina. Lo cual creo que desde Andrés Manuel López Obrador se dio esta posibilidad de venga la recomendación. Los priistas y los panistas en su momento, que también tuvieron esta influencia muy del sistema del priato, tenían una relación muy directa con los militares. Había militares retirados que eran militantes del PRI. Hoy Los hay Y todavía, eran, Álvaro. y Los eran hay todavía. asesores. y eran asesores Eran del unos PRI. asesores en cuestiones Creo militares. que sí hay dos esferas distintas, la esfera castrense y la esfera política, hoy sí, distintas, sí en cordialidad, en cooperación en este sentido, pero sí son distintas. Entonces, creo que esos dos nombramientos de los que hablabas, ¿verdad? Marina sí, y sí. Secretaría de Exacto. Defensa, Y la Secretaría de vendrán Defensa.
directamente de una generosa concesión de que sean ellos mismos quien definan. Los usos y costumbres dicen que son los generales quienes construyen el consenso, y lo mismo sucede en la Marina. Yo advierto una complejidad adicional en el proceso de designación del propio secretario de la Defensa Nacional. Andrés Manuel le entregó tanto poder al ejército que ahora es todavía más complejo. No sabemos si Sheinbaum va a continuar con esta política de concesiones. Oye, hubo un momento... A los generales. Yo creo que sí. Tienen los puertos, tienen las aduanas, tienen las construcciones, claro, tienen las obras insignia del presidente López Obrador. ¿Cómo los vas a regresar a los cuarteles? Así es. ¿Cómo los vas a quitar de todo eso? Oigan, esas prebendas que tienen ahora. Déjenme, vamos a pasar al otro tema que no era precisamente los nombramientos, pero bueno, si quieren. ¿Qué les dice en esta captura-entrega del Mayo? Y se nos está olvidando Joaquín Guzmán López, que no tiene tanto peso dentro del grupo de Sinaloa. No estuvo la DEA, estuvo solamente el FBI. Es que pareciera, aquí el tema es, la discusión es cómo están construyendo esta historia. Sí, porque además lo entregaron, como decían, una cosa es el Mayo con 75 años, otra cosa es Joaquín Guzmán López, que también el güero, creo que se llama, ¿no? No, tú hablas del otro. No, del hijo. Del hijo. Joaquín Guzmán López, que no es el Ovidio. güero. Ovidio ya está allá. Sí. Y luego, pero se queda fuera el ratón. El ratón que es sí correcto, es muy importante. Es decir, la ofrenda tampoco es una ofrendota. O sea, pero es negociamos una buena con probadita. eso, claro, pero negociamos con lo que nosotros decidimos. El Mayo es más un símbolo de la construcción del cártel de Sinaloa. ¿De Sinaloa? Pero seguían siendo los mayores introductores de fentanilo en Estados Unidos. Por supuesto, y siguen siendo. Ahora, interesante también en la lógica de que pareciera que tenían 3 años negociando con él su entrega. ¿Sí? Es decir, no es algo nuevo. Están peleando $12,000 millones. Exacto. Y una partecita. Del Mayo. Sí, y es una partecita la que seguramente va a entregar a Estados Unidos. Pero también ya está, o con los datos duros que vemos por ahí, que hay, está entregando va a ser un testigo protegido. Y su familia seguramente va a estar protegida. Y la otra gran cantidad de recursos que no van a estar visibles, pues, es decir, está salvaguardando a sus generaciones. Parte del patrimonio. Y él también. A cambio de información. Sí, por supuesto. Y él también en un momento ¿qué va a de decir salud. Hasta de los gobiernos. Sí, por supuesto. Sí, y un momento también de salud también deplorable, ¿no? Claro. O sea, es decir, no solamente llega otra vez regresando con el vigor con el que era el Mayo Zambada hace algunas décadas, ¿no? Oye, a propósito de del Mayo Zambada, ahorita está una serie, creo que de Paco Stanley, ¿no? Y lee un mensaje del en Mayo. vivo, sí, y además lo toma, ¿no? Y lo tiene en el público y todo eso. Entonces digo, fíjate, efectivamente, nada es coincidencia. O sea, quienes pudiéramos pensar que es coincidencia, seríamos muy inocentes, ¿no? Creo que tendría que verse de otra forma. La reforma judicial. La reforma judicial, tengo sentimientos encontrados con la reforma judicial porque conozco gente muy honorable que trabaja en los tribunales estatales de impartición de justicia y también en el federal. Pero también tengo claro que está, no al grado que, como lo dijo el presidente, que está podrido, pero sí hay un conjunto de funcionarios en el Poder Judicial que no deberían estar más, porque han lucrado con los cargos, han metido esposas, hijos, novias, amantes, los tienen cobrando en el Poder Judicial, que se han reunido con narcotraficantes. En Puebla tenemos un magistrado del Poder, ya no tengo claro si sigue en funciones o no, que se reunió con el Cachetes, está en la fotografía cuando el Cachete le regala una camioneta Suburban a Javier Lozano Alarcón, con ese cinismo siguen defendiendo lo que ya debería haber cambiado, porque además se trata de una institución creada por hombres, no son los sagrados testamentos. No es la Biblia, que es intocable, es el Poder Judicial. Hay que cambiarlo. ¿Sí? No sé si con el radicalismo que está proponiendo la reforma del Plan C, pero sí hay que cambiar las cosas allí. Claro.
Sí, yo creo que el Poder Judicial tuvo tiempo suficiente para entender la nueva época que vive México. Pero no lo entendió. No lo entendió. No lo se entendió. acabó el tiempo porque la reforma debió de haber salido desde dentro. Y desde dentro se debieron haber, como institución, se debieron de haber adaptado, modificado a los nuevos tiempos. Y me parece que se ahogaron, y se ahogaron porque ya la percepción de la ciudadanía la tiene ganada la propuesta de la 4T. ¿Sí? Sí, Sin embargo, no garantiza que sea. Sí, el debate lo perdieron. No garantiza que también eso que proponen sea lo correcto. No, pero sí tiene razón, Leti, pero sin embargo tampoco es lo correcto lo que está ahorita. No, bueno. Yo creo que supuesto. ahorita la discusión que se está generando y que los mismos ministros estén en los foros y discutiendo, me parece que deben de ser unos oídos bien abiertos de Claudia Sheinbaum, donde realmente puedan modificar o más bien irse al centro, es decir, buscar un equilibrio entre esta propuesta radical de Andrés Manuel a buscar una propuesta que realmente sea viable de beneficio. y que realmente, decir, de entrada nada más lo que hemos visto y que se ha discutido, y yo creo que ya hay ciertos consensos, de que no puede ser total, tiene que ser gradual, ¿sí? Porque hacerla paralizaría, entonces decir, de por sí tenemos un problema de impartición de justicia. Entonces hacerlo y cambiarlo será complejo, pero también no tenerle miedo. Ya hace un rato discutíamos justo en el elevador el tema, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en Estados Unidos, no? Porque discutimos que pareciera que es algo, se discute que en Bolivia fue desastrosa, ¿no? Yo creo que es el tema de cómo encontrarle ciertos elementos perversos para decir que no es bueno que esto pase. A mí me parece que sí es bueno que pase, es bueno que se despabile el Poder Judicial, pero también coincido con Fer, hay gente que sí se ha fletado y que sí hace su chamba, pero sin embargo los que se acomodaron en un esquema perverso de lo que realmente ha significado el desprestigio del Poder Judicial, pues han llevado a la postre este tipo de debates, ¿no? Decías, Pepe, no es lo mejor lo que tenemos, pero tampoco es lo mejor lo que están proponiendo. Entonces hay que buscar, porque no vamos a salir de algo malo, como dirían los chamacos de Guatemala, y entrar a Guatepeor. Se tiene que buscar, y yo creo que ahí tendría que manejarse muy bien el tema de la Constitución, que de suyo ya tiene algunas cosas, para que más allá de la propuesta de un presidente y luego la presidenta que venga y sucesivamente, no esté siendo tan manoseado. No podemos estar manoseando tanto el tema del Poder Judicial por esto justamente, porque es el fiel de la balanza. Se imparte justicia, y qué difícil es. Pero o sea, tampoco es sencillo. Sí se imparte justicia, pero a modo, si haces en un la actualidad análisis más detallado, verás que quienes tienen habitualmente acceso a la justicia no es la gente que tiene menos poder adquisitivo, menos relaciones. Claro. Siempre paga el gato roto la gente más vulnerable. Así es. ¿Por qué? Porque los jueces son corruptibles, los escribientes, los secretarios de acuerdos, claro. Todos reciben lana por debajo de la mesa. ¿Y quién paga? Pues quien tiene más dinero. Así es. Así es. Hasta un amparo. Y el que menos tiene es el que paga los platos rotos. Hasta un amparo, ¿no? Yo creo que nos van a dar, no sé si una sorpresa, pero va a venir una reforma con ciertos matices. No sé cuál sea la Cámara de origen, si el Senado o la Cámara de Diputados. Todavía no. Me parece que es la Cámara de Diputados. Cuando salga convertida en minuta de la Cámara de Diputados para ir al Senado, habrá que revisarla bien. No creo que vaya a ser tan radical. Así de todos por elección. Es que no podría sin ser. Ninguna característica profesional como requisito. No, pero ya existe, ya está. O sea, la última reforma al Poder Judicial la hizo Ernesto Zedillo. Y ya lo habían acusado de haberle dado un golpe de Estado al Poder Judicial. Y no pasó. Y no fue así. Y no pasó. No, y el Consejo de la Judicatura es terrible. O sea, también es decir, al final del día. El Consejo de la Judicatura es muy poderoso. Sí, pero es decir, la propuesta de Zedillo, la propuesta de Zedillo fue terrible, pues al final no lo resolvió, ¿no? Afortunadamente. Sí, ahora, esto que están trabajando ahora y en esta propuesta, estos nuevos consejos, este consejo de honorabilidad, separado de la Suprema Corte. Eso me parece muy bueno. Sí, me parece que es un acierto. Sin embargo, aquí el tema es que está todavía no bien esbozado. Tiene una buena intención, pero me parece que ahí entra, ahí se cuando salga como minuta de la Cámara de origen, van a ver que vendrá una cosa
muy seria. Pues espero, porque eso de que digan que las intenciones, pues el camino al infierno está No, lleno de no. buenas intenciones. No, porque van a participar juristas, van a participar parlamentarios de nivel, no los que... Y yo creo que también las barras tienen mucho que decir, los colegios, es La decir, academia, la academia. Pepe. Sí. A mí me parece que difícilmente vamos a tener algo tan radical, pero a mí lo que me gustaría que no fuera un engendro. Sí, ese es el tema, porque con quitarle, ponerle, pues al final ni No, siquiera todo se va a parchado. llegar, se va a Va a llegar. estar peor, creo. Sí, y ese es desde Sí. mi punto de vista, ¿no? Claro, claro. Y pues le entramos a las Olimpiadas rápido o ya. Ya se nos acabó ya el tiempo, se nos quedaron las Olimpiadas, se nos quedó la boda, se nos quedó, pues ni modo, ¿no? Ya tendremos las Olimpiadas. tendremos otras bodas. Las Olimpiadas se terminan hasta agosto. Algunos de los temas que abordamos seguramente Oye, van a Álvarez, ser ya tendremos otras bodas. Así con el promedio de Nodal, seguramente en 3 meses estaremos hablando de la otra boda. de Nodal. De Nodal, sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado y de verdad esperamos sus comentarios, esperamos la retroalimentación, lo que ustedes piensen para nosotros es muy importante. Y los esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Ya nos vamos. Y así, nada más rápidamente aparecerán los créditos, pero gracias a Oscar Mañón, gracias a Paola, gracias a Jato, gracias a Julio, gracias a Naye, aparecerán ahí en los créditos, pero bueno, somos Magma Media y estamos aquí. Pepe, gracias. Pues la verdad que gusto y sus comentarios seguramente les vamos a dar cabida y discusión. Tenemos una cita el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta entonces, pásela bien.